Todos hemos escuchado la leyenda de La Llorona o algunas anécdotas sobre esta temible mujer. Según las historias, sabemos que este espectro en vida le arrebató la existencia a sus pequeños hijos, para después ella misma arrancarse el último suspiro. Algunos dicen que por venganza, ya que su esposo la engañaba. Otros simplemente porque estaba loca. En fin, son muchas las experiencias. Pero lo que estás por escuchar son relatos verídicos de personas como tú o como yo, quienes fueron testigos de la aparición de esta mujer y cómo su lamento atemoriza hasta el más valiente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. La Casa de la Llorona. Relato basado en hechos reales, escrito por Jesús Guzmán, para Inframundo Relatos. Recuerdo que era una casa grande de estilo colonial, amplio jardín y un enorme patio trasero. Estaba construida sobre un gran descampado y los vecinos más cercanos estaban a varios metros del lugar. Éramos 4 primos de 19 años más o menos. Juntos habíamos decidido estudiar la misma universidad y por el apoyo de nuestros padres nos mudamos a esa hermosa ciudad. Mi nombre es Marcelo. Fui el que se encargó de hacer el contacto. No había nada que dudar. La casa estaba a 20 minutos de la universidad y ese lugar era perfecto. Pero esa misma noche comenzaría lo que un grupo de 4 jóvenes jamás imaginaría vivir. Eran las 2 de la madrugada aproximadamente cuando me desperté por los ladridos de los perros. Estaba a punto de tomar mi celular cuando de pronto vi algo que casi me infarta. Uno de mis primos estaba de pie al costado de la ventana, como tratando de observar a alguien a través de ella. Me levanté de la cama y me paré a un lado. Entre murmullos le pregunté qué pasaba. Me dijo que hiciera silencio unos momentos, y a los pocos segundos pude escuchar aquello que llamó la atención de mi primo. Era un lamento largo, como de alguien penando, y podía distinguir claramente que era el llanto de una mujer. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar, cuando de pronto vimos a una mujer caminando a paso lento y sin rumbo por aquel gran descampado. Tenía un largo vestido blanco y una morena cabellera le llegaba hasta la cintura. Era ella la que se lamentaba de esa manera. Una vez que se perdió de nuestra vista, sus agudos lamentos cesaron. A la mañana siguiente, mi primo nos contó que ese llanto lo despertó durante la madrugada. Mi habitación era la única que tenía vista al frente, por eso optó por meterse y tratar de observar desde la ventana. Los demás no nos creyeron, pero esa misma noche volvió a suceder. Cerca de las 3 de la mañana, los mismos lamentos comenzaron a sonar, y a lo lejos vimos cruzar nuevamente a esa mujer, pero en esta ocasión la vimos todos.
Algo que nos llamó mucho la atención fue que la veíamos a una gran distancia de la casa. Sin embargo, podíamos escuchar sus lamentos como si estuviera justo al frente nuestro. Ya habíamos cumplido más de una semana allí y entre todos decidimos avisar a la policía. Quizás ellos podrían ayudarla, pero antes quisimos pasar por la casa de nuestros vecinos. Seguramente era una mujer del barrio y ellos la conocían. Una mujer mayor nos atendió y nos hizo pasar. Luego de compartir un rico café, nos dispusimos a retirarnos, pero ella nos pidió unos minutos más y nos narró una historia escalofriante. Esa mujer que ustedes vieron es el alma errante. Carga de dolor y culpa y proviene del mismo infierno. Ustedes la ven a lo lejos, pero se equivocan. Ella habita en esa casa. Nadie duró mucho tiempo viviendo allí, ni siquiera los propios herederos. Les aconsejo que se vayan de ese lugar lo más rápido posible. Escuchar eso me hizo sentir un escalofrío inmenso, y luego de agradecer su consejo, nos regresamos directamente a la casa. Esa misma noche, estábamos todos ya en la sala viendo una película, cuando de repente esos lamentos comenzaron nuevamente. Los perros cercanos comenzaron a aullar de un modo aterrador. Parecían sufrir al escuchar esos lamentos. La luz eléctrica se fue de la nada y a oscuras buscamos unas velas y las encendimos en la cocina. De un momento a otro quedamos petrificados al ver la silueta de aquella mujer cruzar por el pasillo interno. Nadie quiso reaccionar, hasta que aquel lamento se volvió a escuchar, pero esta vez fue más fuerte y dentro de la misma cocina. Nunca experimenté algo similar, y el horror que sentí me heló hasta los huesos. Noté cómo los oídos de cada uno de nosotros comenzaban a sangrar. Corrimos hacia la puerta para salir de la casa, y cuando el último de los primos estaba a punto de cruzarla, lo escuchamos gritar de dolor. Terminó de salir justo detrás nuestro. Caminó unos metros más y cayó inconsciente al suelo. Un gran corte tenía en su espalda y rápidamente comenzaba a empapar su ropa de sangre. Fueron los vecinos los que nos llevaron al hospital y en las primeras horas del amanecer nuestros padres ya estaban con nosotros. Nuestro primo recibió horas de tratamientos para que pudieran limpiar y curar la herida. Los médicos aseguran que jamás habían visto algo similar. La herida estaba recién hecha, pero ya tenía una infección bastante avanzada, e incluso encontraron inicios de necrosis dentro de la misma. Pero fueron los perros vecinos los que se llevaron la peor parte, pues los encontramos sin vida, ya en un avanzado estado de descomposición que naturalmente era imposible. Aquel mediodía salimos de esa casa y jamás regresamos. Han pasado unos 7 años de esa aterradora experiencia. Todos quedamos con secuelas psicológicos y con problemas auditivos. Después de ese acontecimiento, tuve la oportunidad de leer leyendas mexicanas sobre La Llorona. Quizá les parezca absurdo e increíble, pero esta ha sido mi experiencia paranormal con La Llorona. Espero que este relato les haya gustado y lo puedan compartir. La Llorona del Cañaveral, basado en hechos reales, escrito por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos. Tengo 52 años, soy camionero desde los 21. Reconozco que a lo largo de mi vida y desde que era niño he vivido muchísimas experiencias paranormales. Pero hay una de esas tantas que viví hace 7 años
y que hasta el día de hoy me hace temblar de miedo al recordarla. José, vas a manejar toda la noche. Ten cuidado porque se te puede aparecer el diablo, me dijo un compañero de ruta entre risas, antes de despedirnos en aquel restaurante. Simplemente lo miré y sonreí, pues tanto él como yo sabíamos lo que era cruzarnos con diferentes tipos de apariciones. Sin embargo, y a partir de esa noche, comprendería que aún no había experimentado el verdadero terror. Ya llevaba conduciendo unas 5 horas, cuando me llamaron avisando que había un corte de ruta que duraría hasta el otro día. Pensé que sería en vano continuar, y más aún al haber comenzado a sentir sueño. Fue entonces que decidí descansar en la siguiente ciudad, justamente en la llamada Tierra de los Cañaverales. Me estacioné en la zona de descanso que se encontraba a la entrada, donde apenas comenzaba la zona urbana. Puse a calentar agua y me preparé unos cafés. Eran como las 2 de la madrugada, cuando algo me empezó a llamar la atención. Al costado de los cañaverales, vi que había un pequeño arroyo de agua, el cual seguramente usarían para regar las cañas. Tenía la sensación que alguien me estaba observando. Pensé que podría ser algún cuidador, pero ellos normalmente no cubren esos horarios, o que también podría ser algún delincuente. Me volví a meter al camión y cerrando las ventanas me dispuse a esperar atento. Pero luego de unos 20 minutos y sin notar nada extraño, me dispuse a dormir por fin un poco. Me desperté sobresaltado. Miré la hora de mi celular y eran las 3:30, cuando de pronto escuché llorar a una persona. Su llanto era como de un suave lamento, y de golpe crecía hasta parecer un alarido agonizante. Recuerdo claramente cómo se me erizaron los pelos de mi piel. Permanecí sentado unos minutos tratando de decidir qué hacer, pero los llantos comenzaron a escucharse más fuertes y eran bastante aterradores. Ya no tuve dudas de que alguien necesitaba ayuda. Tomé mi cuchillo, mi linterna y bajé para dirigirme hacia donde provenían los gritos. Quedé atónito cuando vi a una mujer en ese lugar. Estaba al costado de un árbol, sentada sobre una gran piedra frente al arroyo. Tenía sus brazos cubriendo su estómago y su cuerpo se inclinaba lentamente hacia adelante. Su largo cabello colgaba hasta sus rodillas y sin poderle ver la cara, escuchaba su llanto entrecortado. La llamé y le pregunté si necesitaba algo o si estaba bien, pero no obtuve respuesta, e ignorándome totalmente, continuó dando esos llantos lastimeros. Confundido tomé mi linterna, le iluminé el rostro y en ese instante fui testigo de la imagen más aterradora que jamás había visto. Aquella mujer lentamente levantó su cabeza y la dirigió hacia mí. Tenía el rostro más horrible que nunca pudiera haber imaginado. Tenía su piel blanca, cadavérica. Donde tendrían que estar sus ojos había 2 grandes huecos. Y abriendo una gran boca, volvió a lanzar ese espeluznante llanto. Del mismo impacto que me dio al ver eso, se me doblaron las rodillas a causa del miedo, y caí de espaldas entre la maleza. Aquella cosa se puso de pie y con movimientos extraños comenzó a cruzar el arroyo. Sentí perfectamente cómo se me congelaba la sangre a causa del horror al ver que ella no caminaba. Más bien, cruzaba por sobre el arroyo sin ni siquiera mojarse. Me puse de pie y salí corriendo como un loco. Me subí al camión y comencé a salir de allí desesperado. Recuerdo que mientras me alejaba, vi cómo esa mujer salía de entre los cañaverales. Manejé así hasta que crucé toda la ciudad
y recién entonces me empecé a tranquilizar. Pero unos segundos después, sentí un escalofrío tremendo recorrer todo mi cuerpo, cuando vi que esa mujer estaba sentada a mi lado, justo en el asiento del acompañante. Abrió su boca y volvió a lanzar ese lamento infernal que me hizo perder toda la noción de la realidad. Lo último que recuerdo es perder el control del camión y estrellarme con unos alambrados que separaban la ruta del monte. Un compañero me encontró inconsciente en el camión y llamó rápidamente a una ambulancia. Cuando desperté, estaba detenido al costado de la ruta siendo atendido por los médicos. No podía escuchar absolutamente nada y esa sordera me duró meses. Jamás les conté a ninguno de ellos lo que realmente me había sucedido. Preferí mentir y decir que me quedé dormido mientras manejaba, antes de que me trataran de loco y perder mi trabajo. La primera vez que tomé valor y le conté sobre esto a alguien fue a un familiar, quienes sin dudarlo me dijeron que aquella tétrica noche había tenido la mala fortuna de encontrarme con la Llorona del Cañaveral. La mujer del cementerio. Relato basado en hechos reales, escrito por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos. Quisiera poder dar detalle más específico sobre lo sucedido aquella noche, pero por más que lo intento no puedo. Es algo que, según mi psicólogo, lo sepulté en lo más profundo de mi inconsciente. Solo tengo recuerdos vagos, imágenes y escenas cuyo paisaje final es el mismo infierno, mostrado a través de esos macabros lamentos que jamás olvidaré. Corría el año 2003. Tenía 22 años cuando conseguí aquel trabajo. La necesidad económica ajustaba mucho a mi familia, y haberlo obtenido era un enorme alivio. Mi compañero Francisco, antes de irse, me pidió que no me quedara tan tarde, que apenas el sol se estuviese ocultando cerrara, y si aún había gente, pedirle de la manera más atenta que se retirara. Mi ciudad está plagada de mitos y leyendas, por lo tanto, trabajar en un cementerio es solo para valientes. Para un joven de mi edad, solo engrandecía mi ego. Todo el día transcurrió normal. Justo al costado de la entrada, hacia mano derecha, estaba ubicada la Cruz Mayor, lugar que representa a todos los difuntos, y por lo tanto, la gente se acerca a encender velas permanentemente. Eran ya las 6 de la tarde, pronto iba a terminar, y empecé a hacer el último recorrido. 30 minutos después, ya no veía a nadie. Solo una última anciana estaba frente a la Cruz Mayor, encendiendo una vela. Minutos después, se despidió de mí con un afectuoso saludo, y parado en la puerta de la entrada, observé cómo se alejaba del lugar. De esa manera, por fin, daba por concluido mi primer día de trabajo. Ya estaba a punto de cerrar la oficina, cuando de pronto escuché a lo lejos llorar a una mujer. Me dirigí hasta el patio interno y desde allí la pude ver, frente a la Cruz Mayor, llorando de rodillas. Me senté sobre un banco que estaba cerca y allí me quedé a esperar. Disimuladamente la miraba por momentos, especialmente cuando su lamento se escuchaba más fuerte. Tenía un vestido blanco, sus cabellos cubrían toda su espalda y se tapaba el rostro con sus manos. Unos minutos después, se puso de pie y sin dejar de llorar, se dirigió al sector donde estaban las tumbas de los niños. Ahí le noté una actitud extraña, algo que hasta el día de hoy no comprendo.
Aquella mujer se detenía frente a una tumba, lloraba por unos segundos allí y luego hacía lo mismo con la siguiente. Pensé entonces que estaba buscando la tumba de algún niño y con la intención de ayudarla me acerqué. Me paré unos metros detrás de ella, la saludé y después de darle mis condolencias le ofrecí mi ayuda. Ella dejó de llorar y sin siquiera mirarme, me ignoró permaneciendo inmóvil por unos momentos. Interpreté que le molestó mi presencia. Me di media vuelta y empecé a regresar a la entrada. Fue en ese preciso momento cuando sucedió, y aquello hizo que toda mi percepción sobre el mundo cambiara para siempre. Apenas había caminado solo unos metros cuando escuché los pasos de alguien siguiéndome. Me di media vuelta y la vi. Su rostro estaba totalmente desfigurado, como si se tratase de un cadáver en putrefacción. Prácticamente no tenía piel y totalmente aterrado vi que de sus ojos, fosas nasales y de su boca brotaba un líquido oscuro. Solo bastó un segundo para sentir el olor nauseabundo que despedía, y eso terminó de destruir mi cordura. Sin saber cómo, me di la media vuelta y continué caminando hasta la salida. Aquella mujer comenzó a gritar, pero esta vez era un llanto más aterrador como el que jamás había escuchado en mi vida. Al llegar a la puerta y ver la calle, pude reaccionar, y totalmente enloquecido, comencé a correr hasta mi casa sin detenerme. Fue mi padre el que regresó hasta el cementerio, y una vez que se aseguró de que no hubiera nadie adentro, cerró todo el lugar y fue a devolver la llave. Yo jamás volví a ese lugar. Esa misma noche pasé horas con una curandera tratando de hacerme reaccionar, pero ni siquiera la visita del médico al día siguiente lo pudieron lograr. Estuve 8 meses sin poder hablar, hasta que poco a poco comencé a recuperar el habla. Tengo en mi brazo derecho una cicatriz. Nadie sabe cómo me la hice y ni siquiera de qué se trata. Tampoco yo la recuerdo, pero es algo que tuvo que haber sucedido en algún momento durante el encuentro que tuve con aquella mujer. Se me eriza la piel al saber que mi cerebro no quiere recordarlo y no me quiero ni imaginar el porqué. Pero inevitablemente aquella mujer aún sigue conmigo, pues me estremezco de horror al escuchar cualquier llanto, ya sea el de un hombre, el de una mujer, el de un niño o el de un bebé. No me importa de quién sea, ella siempre vuelve a aparecer en mi mente. En especial cada vez que veo esa huella que dejó en mi brazo, donde claramente se pueden notar unas marcas de unos largos dedos. Mano que de seguro pertenece a ella. Como muchos han dicho, esa aparición es la Llorona que se aparece en ese cementerio, y nunca olvidaré ese encuentro con ella. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me ayudarías bastante. Mi nombre es Alejandro y esto fue Inframundo. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.